Ah, yo sé que ya oramos, pero también antes de estudiar la palabra de Dios nos manda que oremos, ¿verdad? Para llevar la dirección divina. Vamos a estudiar hoy, como dijo el pastor Cervantes, vamos a estudiar la parábola del rico y Lázaro. Y es una parábola que es algo bonita, pero vamos a estudiarla hoy porque algunas personas, me acuerdo que una vez yo estaba estudiando ese tema y llegaron algunos evangélicos, nos llenó la iglesia de pentecosteses y les gustó mucho la parábola del rico y Lázaro, y la estudiamos juntos con los hermanos, ¿verdad? Que eran bienvenidos, y pues también quiero estudiarla con ustedes con la pura palabra de Dios. La vamos a estudiar en esta mañana. Así que vamos a estudiar esta parábola y les pido que por favor vayan conmigo y vamos a ir de rodillas entrando en la palabra de Dios. Jehová bendito, Señor, yo sé, Padre Santo, que me escuchas, Señor, porque no vengo con mis méritos, porque vengo con los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, en el capítulo 4 de Hebreos: venid confiadamente al trono de gracia. Antes, Señor, el sumo sacerdote tenía, Señor, que hasta ser amarrado, Señor, para poder entrar al lugar santísimo. Y les daba miedo a los sacerdotes entrar a tu presencia, Padre Santo, porque tu presencia los podía destruir, Señor. Pero ahora en el Nuevo Testamento, bajo nuestro nuevo sumo sacerdote, Jesucristo, venimos confiadamente, sí, Señor, sin miedo a morir, Padre Santo, porque venimos no con los méritos nuestros, sino con los méritos de tu Hijo. Tu palabra dice que por medio de un hombre entró la muerte a cada uno de los hombres, pero también por medio de otro hombre entró la vida a cada uno de nosotros, que es Jesucristo. Pedimos, Señor, la dirección divina. No pongas mis propias ideas en el texto. Ayúdame a estudiar tu palabra conforme a tu voluntad. Padre Santo, si algún pensamiento propio quiere aterrizar, te pedimos, Señor, que lo deshagas y pongas tus pensamientos, Señor, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pido todo. Amén. Abran sus Biblias en el capítulo 16 de Lucas, por favor. Todos, no vamos a leer hasta que todos estemos en la misma página. El que no tenga una Biblia, júntese con alguien que tenga, haga amistad, comparta la palabra. Si alguien lo tiene, parece que la iglesia tiene Biblias para aquellos que quieran estudiarla también. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, por favor, todos sentados, les pido. Lucas, el capítulo 16, ¿lo tienen todos? Ok, para los que no pueden, tal vez también aquí tenemos la pantalla para los hermanos que ocupan una ayuda extra. Dice ahí: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora, yo quiero que ustedes vayan poniendo atención a la parábola, porque la parábola solita se va a ir explicando. Esta es la única parábola en toda la Biblia que se da un nombre al personaje. Es decir, en las demás parábolas que Jesús dio, decía, había un hombre, envió a sus siervos, envió a su hijo, pero no daba nombres Jesús. Pero en esta parábola, Jesús sí da un nombre. Yo les hago una pregunta. ¿Hombre rico es un nombre? ¿Eso no es? No, ya se escucha el micrófono, ¿verdad? Ok, ya se escucha, muy bien, sí, porque sí puedo agarrar la Biblia con las manos. ¿Ustedes creen que cuando nació el hombre rico le dijeron, vamos a ponerle hombre rico? No. ¿Tenía un nombre, sí o no? Pero la Biblia no nos da aquí el nombre, pero después nos lo va a dar la Biblia, van a ver ustedes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. ¿Quién en la Biblia estaba lleno de llagas? Lázaro. Antes de Lázaro había alguien que también lo dejaron lleno de llagas. Sí. A Job, ¿sí o no?
¿Y quién estaba teniendo a Job bien con llaga? Satanás, ¿sí o no? Ahora, ¿podía el rico en la parábola ayudarle a Lázaro, sí o no? Sí, porque dice la Biblia que era rico, ¿sí o no? Pongan mucha atención la historia de este rico, porque esta historia es probable que se repita. Les hago una pregunta. ¿En alguna de las iglesias del Apocalipsis hay una iglesia que se cree rica? ¿Sí o no? Sí. Tengamos cuidado de no irnos por esa dirección, porque ahora vamos a ver lo que pasó con este rico. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Tenía hambre Lázaro, ¿sí o no? Él quería comer, aunque sea de las migajas, ¿sí o no? Del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, yo quiero que ustedes noten aquí en la parábola. La parábola nos va a dar un nombre, un personaje bíblico. ¿A quién cita la parábola? Abraham. Está citando a Abraham, ¿sí o no? Pero dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Dejen que los ángeles... ¿Eso es algo literal o eso es algo simbólico? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué quiere decir el seno en la Biblia? ¿A dónde estaba Lázaro en Abraham? En su seno, ¿sí o no? Lo vio en su seno el hombre rico, a Lázaro lo vio en el seno de Abraham. Ponme por favor el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 18, por favor. Juan 1, 18. Vamos a ir viendo despacio y poco a poco. Y ese texto es muy conocido por algunos y dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién ha visto a Dios? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está ¿dónde? En el seno del Padre lo ha dado a conocer. En el Padre, ¿quién habita en su seno? ¿Qué tenemos en el seno? Corazón. El corazón lo tenemos adentro, ¿sí o no? Es decir, que Cristo está en el corazón ¿de quién? Del Padre. Ahora yo pregunto, cuando el texto dice que Cristo está en el corazón del Padre, ¿está Jesús literalmente adentro del corazón de Dios o es un símbolo que está en el amor de Dios? Es un símbolo que está en el amor ¿de quién? De Dios. Ahora, Lázaro está en el seno de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se le metió Lázaro adentro a Abraham o que está en el amor de Abraham? En el amor de Abraham, ¿sí o no? Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, el hombre rico, ¿cómo le llama a Abraham? ¿Cómo le está llamando en la parábola? Padre. Le está diciendo Padre. Ahora, si le está diciendo Padre, eso quiere decir que él es hijo de Abraham, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora vamos a ver en la Biblia quiénes le decían a Abraham padre. Vayan conmigo ahí mismo en Lucas, en el capítulo 3. Lucas, el capítulo 3. Vamos a ver en la Biblia quiénes le llamaban a Abraham padre. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista está predicando en el río y está diciendo serpientes, víboras, le está diciendo a todos, ¿sí o no? Ya vaya nombres que le dio, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Lucas, y vamos a ver en el versículo 7, dice ahí, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Este es Juan predicándole a la gente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora escuchen lo que va a decir Juan. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham
¿Por qué? Por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quiénes eran los que decían que Abraham era su padre? ¿A quién le está diciendo esto Jesús? Esto se lo está diciendo a los fariseos, ¿sí o no? Ya más o menos vamos para dónde va para la parábola, ¿sí o no? ¿A quién les decían padre Abraham? ¿Quiénes le decían? Los fariseos que se querían bautizar. Pero en el mismo discurso de Juan, Juan les dice, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham, ¿aún de dónde? ¿Y dónde estaba Lázaro? ¿Estaba en el seno de Abraham Lázaro, sí o no? Sí. Ahora, vayan conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Juan, el capítulo 8, y vamos a ver aquí por la palabra de Dios. Juan, el capítulo 8. Y vamos a ver que Jesús está teniendo una discusión aquí con los fariseos. ¿Lo tienen todos ahí? Juan, el capítulo 8. Juan, capítulo 8. Versículo 33. Le respondieron. Aquí los judíos le están hablando a Jesús. Y le dicen, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos estado esclavos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así sucede en la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. ¿Estaba reconociendo Jesús que si eran descendientes de Abraham, sí o no? Sí. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Y quién era su padre? Abraham. Hasta ahí dice Abraham, ¿verdad? Pero el versículo 39 dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es, ¿quién? Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero había reconocido Jesús que eran linaje de Abraham, ¿sí o no? Sí. Ahora, entonces les hago una pregunta. ¿Quiénes reconocían a Abraham como su padre en los evangelios? Los judíos, ¿sí o no? Los fariseos, ¿sí o no? ¿Quién en la parábola le está diciendo a Abraham padre? El hombre rico, ¿sí o no? Ahora, algo muy interesante que nos dice ahí, vayan conmigo a la parábola y vamos a ir viendo más pistas. Hasta ahorita, ¿quiénes son los que reconocen a Abraham como padre? Los judíos. ¿Ya han leído esta parábola algunos de ustedes, sí o no? Pregunto, ¿se pierde el rico? ¿El hombre rico se perdió o no se perdió? Sí. Una vez escuché un pastor decir, oremos por Jerusalén. ¿Qué le pasó al rico en la parábola? ¿Retoñó, verdad que sí? ¿Retoñó el rico? ¿O se perdió en la parábola? Se perdió la parábola. Pero ahora fíjense lo que sucede aquí. Versículo 25 en la parábola. Vamos allá de nuevo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Parece que el rico creía en la inmortalidad del alma, ¿sí o no? Porque está pidiendo que venga alguien de ahí y vaya al otro lado a decirle a sus hermanos. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, miren, de nuevo sigue llamándolo padre, Abraham. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Y cuál era la casa de su padre? ¿Quién era el padre del rico? Abraham. Pero el rico dice, te ruego que envíes a la casa de ¿quién? De mi padre, ¿sí o no?
porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quiénes en los días de Jesús tenían a Moisés y a los profetas? Los romanos, ¿verdad que sí? Los griegos, ¿verdad? Los griegos tenían a los profetas y a Moisés y a los profetas. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice a Moisés y a los profetas? Noten lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vayan conmigo ahí, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Vamos a ir paso por paso en la parábola. Hasta ahorita ya saben quién es el Padre, ¿verdad? ¿Quién es el Padre? ¿Y quién es el Hijo? ¿Quiénes son los que le dicen Padre a Abraham? Los judíos. Vayan conmigo a Hechos 15 y el versículo 21. Y ustedes notaron en la parábola que el rico le dice, manda a alguien a mi casa, ¿sí o no? Pero Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen en tu casa. Óiganlos a ellos, ¿sí o no? Ahora, ¿quiénes tenían a Moisés y a los profetas? Vamos al texto, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Cuando la Biblia dice Moisés, no piensen que está hablando literalmente que predicaban de Moisés. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice Moisés? Los escritos de Moisés, donde es leído cada día sábado, cada día de reposo. Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Quiénes eran los que leían a Moisés todos los sábados? Los griegos, ¿verdad que sí? Los romanos, ¿verdad? ¿Los romanos? ¿Eran los judíos, sí o no? ¿Tenían ellos a los profetas y a Moisés, sí o no? Sí. Ahora, los profetas y Moisés, los hebreos dividieron la Biblia en 3 secciones, el Antiguo Testamento. Yo me acuerdo que di una clase de Antiguo Testamento y ellos lo dividieron en 3 secciones, el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llaman? La Torá, lo que es Moisés, los Neviim, los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Vamos a ver algunos ejemplos y van a ver que también el Señor Jesucristo respetó esa división de los judíos. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas, pero ahora vamos a ir al capítulo 24. Vayan conmigo a Lucas, el capítulo 24. Y cuando estén ahí, digan un fuerte amén, por favor. Amén. Amén, gloria a Dios. Versículo 24. Y déjenme darles el trasfondo de aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban los 2 discípulos de camino a Emaús? ¿Se acuerdan que iban de camino a Emaús los 2? Y iban ahí platicando entre ellos y de repente se les aparece un hombre en el camino, ¿sí o no? Y se les pone al lado y van caminando. Y ahora noten lo que dice en el capítulo 24, versículo 24, dice... y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y no hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de ¿qué? De corazón. Los llamó insensatos a los 2 discípulos Jesús. Pregunto, ¿la misma característica se les da también a las 5 insensatas? ¿Sí o no? Oh insensato. Ahora, ¿por qué una persona es insensata? Según Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y cuando Jesús les decía a los profetas, ¿de quiénes hablaba? Hablaba del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Lo que los profetas habían escrito. Y ahora dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde ¿quién? Moisés. Desde Moisés y siguiendo por todos ¿qué? Los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Ahora ya están viendo cómo el texto está definiendo a Moisés y a los profetas. ¿Qué es Moisés y los profetas según Jesús? Los rollos que escribió Moisés. Dice, comenzando desde ¿quién? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba ¿en dónde?
En las Escrituras. ¿Qué significa Moisés y los profetas en la Biblia? Está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Está hablando de las Escrituras, lo que decían de él. Les hago una pregunta. ¿Quién manejaba las Escrituras de Moisés en los días de Jesús? ¿Quién las manejaba? Los griegos, ¿verdad? Los romanos, ¿verdad que sí? Era el pueblo escogido, ¿sí o no? El pueblo escogido. Déjenme darles algunos otros textos más para que ustedes vean que cuando la Biblia dice a los profetas y a Moisés, no se está refiriendo a los profetas literales, está refiriéndose a sus escritos de ellos, que es la palabra de Dios, que en aquel entonces era nomás solamente el Antiguo Testamento. ¿Están conmigo o no están conmigo? Bueno, vayan conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 5. Juan, capítulo 5, por favor, todos ahí. ¿Lo tienen todos? Versículo 43. Vayan con todos ahí. Juan 5, 43. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria de los unos y de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Y quién os acusa? Moisés. ¿Ustedes creen que Moisés está haciendo lo que hace Satanás? Digo, él no va siguiendo. La gente pensaba que nomás Satanás los acusa, ¿sí o no? Dicen en el Apocalipsis, ¿no? El cual los acusa delante del Padre fue echado, ¿sí o no? Pero aquí el texto dice que Moisés también los acusa. Ahora, ¿ustedes creen que Moisés los está acusando con el dedo desde arriba y dice, Padre, mira ya a Ananías y a Caifás? No, fíjense lo que dice: en quien tenéis vuestra esperanza. Yo les hago una pregunta. ¿Tenía esa esperanza el rico de que mandaran a alguien allá? Y Jesús les dijo, tienen a Moisés y a los profetas, ¿sí o no les dijo? ¿Tenían esperanza, sí o no? Sí, porque si creéis a Moisés, ¿me creeréis a quién? A mí. Y dice, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos. Noten que la Biblia, cuando habla de Moisés, no habla de Moisés literalmente. Está hablando de ¿qué cosa? De los escritos de Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Jesús les dice a los fariseos. Les hago una pregunta. ¿Quién manejaba entonces los escritos de Moisés y de los profetas en los días de Jesús? El pueblo hebreo. Está hablando aquí de un hombre que se está quemando, ¿verdad que sí? O está hablando de toda una nación que reconocía a Abraham como su padre y que también tenía los escritos de Moisés y de los profetas. ¿Están viendo cómo algunos en veces cambian el significado del texto? Es decir, en la parábola no está hablando de un hombre literal, está hablando de toda una nación que reconocía a Abraham como su padre, ¿sí o no? Y manejaban los escritos tanto de Moisés como de ¿quiénes? De los profetas. ¿Y quiénes era ese grupo entonces? Toda la nación judía. Era toda la nación hebrea. Eran los judíos que tenían a Abraham como su padre. Vamos de nuevo a la parábola y vamos a seguir viendo más estos puntos. ¿Vamos en claro hasta ahorita, mis hermanos? ¿Vamos bien? ¿Vamos aprendiendo bien? Dice más adelante, porque tengo 5 hermanos. Ahí vamos a parar una pausa ahí. ¿Cuántos hermanos tenía este hombre? 5. Yo les hago una pregunta. ¿La nación judía estaba dividida? Sí. ¿Sí o no? ¿Había fariseos? Sí. ¿Había saduceos? Sí. ¿Había celotes? ¿Qué más había? ¿Qué más no había? ¿Estaban los herodianos? Sí. ¿Creían lo mismo, sí o no? ¿Creían los escritos de Moisés? Yo les hago una pregunta. ¿La iglesia adventista es rica? Sí. ¿O no es rica? Sí. ¿Es rica o no es rica? Sí.
También está también con sus 5 hermanitos hoy en día. ¿También tiene 5 hermanos? Tiene varios hermanos también, ¿sí o no? Ahora, la iglesia adventista, ¿ustedes creen que es rica o no es rica? Bueno, ¿por qué no vamos a preguntarle a la Biblia? A ver si es rica o no es rica. Vamos de nuevo rápido a la Odisea. Vamos ahí al Apocalipsis. Vayan conmigo al Apocalipsis. Apocalipsis, ustedes saben dónde está ya, ¿verdad? Ya no ocupan que yo les diga. Pero vamos conmigo ahí a la iglesia de la Odisea. ¿Lo tienen todos? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, capítulo 3, versículo 14 del Apocalipsis. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ahora escuchen lo que dice. ¿Es rica o no es rica la Odisea? Porque tú dices. ¿Está reconociéndolo Jesús que son ricos los laodicenses? ¿O son ellos los que dicen? El texto dice, porque tú dices. Miren un ejemplo más. Vayan al capítulo 2 de Apocalipsis y el versículo 8. Van a ver la diferencia de ricos. Apocalipsis 2, 8. Dice ahí. Está hablándole a la iglesia de Esmirna, Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras. Noten, es Jehová el que está reconociendo, ¿sí o no? Es Cristo, dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y Jesús le dice, pero tú eres rico. ¿Ven la diferencia? A Esmirna es Cristo el que reconoce que tú eres rico. En la Odisea dice, tú dices que eres rica. ¿Ven la diferencia entre los dos panoramas? ¿Sí o no? Pero después a la Odisea le dice, mas no sabes que estás como desnuda, estás como, la llama desnuda, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué Adán se escondió? Porque estaba ¿qué? Estaba desnudo. Pregunto, ¿verdad que se escondió porque había pecado? Y si la Odisea está desnuda, dígame ¿qué es lo que más mora en la iglesia? ¿Ven la diferencia? Dice, tú dices, y en la otra es Jesús le dice a Esmirna, Jesús le dice, tú eres rica, Esmirna. Y la Odisea dice, no, yo soy la rica. Yo les hago una pregunta. En la parábola, volvamos a la parábola, ¿el rico se perdió? ¿Se perdió el rico? ¿Se murió quemado, sí o no? Ustedes saben que si hay un lago de fuego. Nosotros los adventistas no negamos que Dios va a acabar a todos los impíos en el lago de fuego, porque es bíblico. Ahora, sigue diciendo más adelante, dice, porque tengo 5 hermanos. Parece que la iglesia adventista se aparece poco, ¿verdad? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen a Moisés y a los profetas? ¿Se creen ricos? ¿Sí? ¿Tienen a Abraham como padre también, sí o no? Si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, dijo el apóstol Pablo. Pero volvamos a la parábola en donde nos quedamos. Dice, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, ¿qué tenían que hacer el pueblo? Óiganlos. Oigan lo que dice Moisés y a los profetas. Por ejemplo, ustedes saben qué iba a pasar si el pueblo no escuchaba a Moisés y a los profetas, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Vayan conmigo a Deuteronomio en el capítulo 18. Deuteronomio, el capítulo 18. Y hasta aquí vamos bien, ¿verdad, mis hermanos? ¿Vamos bien entendiendo la parábola? Deuteronomio 18.
Versículo 15. Todos lo conocen este texto, es muy conocido, pero noten lo que dice el versículo 15. Vayan conmigo ahí. Deuteronomio 18:15. Dice ahí: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Como quién? Como yo. Te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. ¿A quién tenían que escuchar al pueblo? A este profeta, ¿sí o no? Pero Moisés dice, te va a levantar un profeta como quién, como yo. Es decir, que el profeta se tenía que aparecer igual a quién, igual a Moisés. Yo pregunto, ¿Moisés ayunó 40 días? El profeta tenía que ayunar 40 días, ¿sí o no? ¿Qué más tenía Moisés? Moisés era manso, según dice Números 12, versículo 13, dice que era el hombre más manso de toda la tierra, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el más manso de todos? ¿Es Jesús? ¿Es el Señor Jesucristo? Yo pregunto, cuando Moisés nació, ¿lo quisieron matar? Cuando el profeta también naciera, ¿tendrían que matarlo igual, sí o no? ¿Tenían que pretender matarlo, sí o no? Sí. Es decir, tiene todas las características Cristo igualitas a las de Moisés. Ahora noten lo que Dios iba a hacer si no lo escuchaban. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb del día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Claro, cuando Dios estaba en el Sinaí y estaba todo el monte ardiendo, Dios de ahí arriba decía, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No mentirás. El pueblo dice, oh, no, está fuerte eso. No cometerás adulterio. Oh, Moisés, haznos un favor, ¿por qué tú no vas y hablas con él? Y ya luego nos dices, ¿qué es lo que nos dice? Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué iba a hacer Dios? Si no escuchaban al que se parecía a Moisés, les iba a pedir ¿qué cosa? Cuenta. Les hago una pregunta, ¿Dios tiene una cuenta pendiente con los hebreos de la época de Jesús? ¿O ya acabó con ellos? ¿Ah? Hay una cuenta pendiente. ¿Lo escucharon a Jesús? No. A los suyos vino y no lo conocieron. ¿Y de qué hablaba cuando dijo a los suyos vino y no lo conocieron? Hablaba del pueblo hebreo, ¿sí o no? Es decir, en la parábola, el rico es un símbolo a la nación hebrea. ¿Se perdió el rico? Y la gente dice, ya regresó el pueblo en 1948. Alabado sea Dios. Pero Dios cuando los trajo de Babilonia, ¿para qué los trajo Jehová? ¿Para qué los trajo Dios? Para reconstruir el templo, ¿sí o no? Después de Babilonia. Yo les hago una pregunta, ¿el templo ya se reconstruyó? Desde 1948, es más, de Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derrumbada, destruida. Y hasta el día de hoy los judíos no han podido restaurar el templo. ¿Por qué será? Me pregunto yo. Dice la hermana White en Primeros Escritos, en la página 80 al 88, se los dejo para que lo estudien. Dice ella, el Señor me mostró que la vieja Jerusalén jamás será reedificada. Y así sucedió. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
¿Creían ellos que los muertos y los vivos se podían comunicar, sí o no? Ahora, díganme sí o no, si un muerto y un vivo se pueden comunicar, ¿no es ridículo andar predicando la resurrección? ¿Sí o no? Digo, porque si un muerto y un si un muerto y un vivo se pueden comunicar, díganme si no es una ridiculez la resurrección. ¿Sí o no? Ahora, si el rico decía, los muertos y los vivos pueden comunicarse, eso nos dice que no creían en la resurrección. Porque sería algo ridículo, ¿sí o no? Jesús decir, bueno, los voy a resucitar. Oye, pero ya estamos acá comunicándonos con los vivos y los muertos, ¿para qué nos resucitas? ¿Sí o no? Ahora, ¿quiénes no creían en la resurrección de los muertos? Noten lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Noten lo que dice ahí, Mateo, el capítulo 22. Y van a ver ustedes que Jesús está teniendo aquí una discusión. Parece que los teólogos se le arrimaron al maestro, a ver si el maestro sabía algo de Biblia. Y noten lo que dice el versículo 23. ¿Van conmigo todos? ¿Vamos bien? Aquel día vinieron a él, ¿quién? ¿Quiénes vinieron? Los saduceos. Ahora, ¿a qué venía este grupo judío religioso a confrontar al maestro? Que dicen que no hay resurrección y le preguntaron a Jesús, lo quisieron atraparlo. A ver, pregunto, ¿los saduceos creían que no podía existir la resurrección, sí o no? Claro, si no creían en la resurrección, era porque ellos creían que el vivo y el muerto puede, ¿qué? Comunicarse. Esa doctrina ha entrado hoy dentro del mundo cristiano, que el muerto y el vivo se pueden, ¿qué? Comunicar, pero la Biblia dice en Eclesiastés 9:5, que es el texto más conocido por todos, que dice, el vivo sabe que va a ¿qué? Pero el muerto ¿qué sabe? No sabe nada. De hecho, yo una vez estaba escuchando un pastor evangélico y dijo, es que Salomón todavía no vivía en el periodo de la gracia, él no sabía lo que ponía. El problema es que la Biblia dice que Salomón no inspiró la Biblia. ¿Quién la inspiró? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Cómo dice el texto? Toda escritura es inspirada por Salomón, ¿verdad? ¿Así dice? ¿Por el sabio Salomón? No, por el Espíritu Santo dice. Y vinieron a cuestionar aquí los saduceos, dice que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Están tratando de entrampar a Jesús, ¿sí o no? Y ahora dice ahí, y después de todos murió también la mujer. A ver, Jesús, dime qué tienes que decir a eso. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Le dicen a Jesús. A ver, maestro, ¿tú que crees en la resurrección? Nosotros no creemos, pero bueno, pasó esto aquí en la iglesia, aquí en Jerusalén. A ver, dinos, ¿qué tienes que decirlo? Ahora fíjense lo que Jesús les dice. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo primero? Erráis. Tan mal le está diciendo. Ignorando las escrituras, dice, y el poder de Dios. Porque en la resurrección, oiga, ¿cuántas veces ya no apareció la palabra resurrección, sí o no? Parece que todo el debate era de la resurrección, sí o no. Y dice, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero bueno, respecto a la resurrección de los muertos, a ver, ahí les va. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Porque todos van a resucitar. ¿Va a resucitar Abraham? ¿Va a resucitar Jacob? Ahora, aquí el texto dice, no habréis leído
que el que le habló a Moisés, ¿no? La zarza ardiente, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le estaba hablando de los escritos de Moisés que había escribido hace 1400 años. Cristo les dijo, ¿no habéis leído? O sea que para Cristo la Biblia se había preservado desde Moisés hasta sus días, porque Cristo los está culpando a ellos y le está diciendo, ¿no habéis leído? En otras palabras, Cristo creía en la preservación de las Escrituras. Hoy en día muchos ya tienen esa idea, oh, es que la Biblia ya cambió. Oh, es que tengo esta... No, hermanos, Dios dijo que Él iba a preservar su palabra, ¿sí o no? Toda palabra de Dios es limpia, dice su palabra. Ahora, yo creo que ya quedó claro quién es el rico, ¿verdad? Volvamos a la parábola de nuevo y dice ahí. Mas Abraham les dijo, si no hieren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y parece que Jesús pone en la parábola a Lázaro. Pongan atención, Jesús no está usando a Lázaro porque era su compadre, porque, oh, es que es mi amigo, Lázaro mi amigo. Lo voy a poner porque es mi amigo. No, hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, nos dice en el capítulo 11 que Lázaro se enfermó. ¿Se acuerdan que se enferma Lázaro? ¿Y qué pasó con Lázaro? Murió. Se murió Lázaro. Vayan conmigo, tenemos tiempo. Hoy es el último sábado del hermano y vamos a aprovecharlos. Vamos al libro de Juan. Vayan conmigo a Juan, fíjense. Juan, el capítulo 11, se muere. Lázaro se muere. Versículo 11, 14, porque por el tiempo, fíjense. Pero en el 11 Jesús dice, en el 11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. ¿También se murió Lázaro en la parábola, sí o no? Sí. Y ahora dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Fíjense. Ay, si uno se vería para algunos y que, qué malo. Me alegro que ustedes no hayan estado ahí. ¿Por qué Jesús dijo me alegro que no hayan estado ahí? ¿Para que creáis? Ustedes saben que cuando muere Lázaro, ¿sí o no llegaron todos los fariseos a consolar a Marta y a María? Y no tengo, mi tema no es el tema del rico, de Lázaro, su muerte, pero cuando llegaron los saduceos, llegaron y empezaron a meterle cizaña a Marta. Oye, y no llega tu amigo, fíjate, y ni siquiera se vino a pagar aquí el velorio. ¿Ahora fuera tu enemigo? ¿Qué no te hubiera hecho? Le empezaron a meterle cizaña ¿a quién? A Marta. Y la culpa de Marta era que cada vez que Jesús predicaba la palabra, ¿a dónde se iba? A la cocina. Se iba a la cocina a menearle los frijoles, ¿sí o no? Allá a menearle el arroz. Y dice, maestro, Magdalena, ¿por qué no se viene a echarme la mano acá? No, Marta se salía de los estudios bíblicos, como lo hacen algunos, ¿no? Cuando predica el siervo, todo mundo se sale. Y Marta le empezaron a calentarle la cabeza ¿a quiénes? Los saduceos. Mira, ¿qué es tú? Y Jesús todavía no llegaba a la aldea de Betania. Cuando lo encuentra en la puerta de Betania, ¿quién lo encontró? Ella. Marta lo encuentra y le dice, si hubieras estado aquí, otra cosa hubiera pasado. No hubiera muerto. No hubiera muerto aquí. ¿Sabe lo que quería Satanás? Satanás quería correr a Jesús de Betania y usó a Marta. Y Marta no lo dejó entrar a Betania. Porque Marta le dijo, si hubieras estado aquí. En otras palabras, Marta decía, ¿ya para qué vienes? A ver, vaya usted a meterse a la casa de un hermano y que el hermano le diga, ¿y usted a qué viene? Usted se va a meter contento a la casa, ¿verdad que sí? No, ¿verdad que no? Y resulta que después Jesús le dice a Marta, ve y dile a Magdalena que estoy aquí afuera.
Satanás dice, tú no me vas a entrar aquí. Yo sé que vienes a resucitar esto, pero no te voy a dejar entrar. Marta me va a ayudar con los saduceos a que no entres. Y Jesús estaba en la puerta, lo corrieron de la aldea de Betania, no lo dejaron ni llegar a Betania. Cuando Satanás le puso el alto a Jesús, pero Jesús le dice a Marta, dile a María, dile que estoy aquí afuera. Y si o no, María lo amaba. Y dice la palabra de Dios que María llegó, pero le dijo lo mismo que Marta, pero en diferente modo. Dice que se le arrodilló a los pies y le dijo, Maestro, si tú no te hubieras ido de mi vida, no hubiera pasado esto. Y dice que Cristo lloró con Marta en la puerta. Y Marta lo agarró de la mano y le dijo, vamos, con María, perdón, y le dijo, vamos a la tumba de mi hermano. ¿Saben quién le dio el acceso a Jesús? María. ¿Ven la diferencia cuando usted se anda saliendo de los estudios bíblicos? Porque luego, pastor, me agarré a un hermano acá y ya me puso en la... Ya, bueno, porque se andan saliendo de los temas. Pero Magdalena amaba a sus maestros, ¿sí o no? Lo mismo pasó con los cerdos. ¿Se acuerdan que Jesús va a una aldea? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? El endemoniado de Gadarena, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús llega a Gadarena, Satanás lo ve de lejos y dice, este ya viene aquí a estropearme. Yo tengo que hacer algo. Y Satanás, Cristo llega y le llega al endemoniado a Jesús, ¿sí o no? Y Satanás calla al endemoniado y le dice a Jesús, le dice, mándame a los cerdos, por favor. Como que el diablo se estaba dando por rendido, ¿sí o no? Mándame a los cerdos, por favor. No nos mandes al Hades. Dice, métenos a los cerdos, por favor. Tengan cuidado cuando piensen ustedes que el diablo le anda pidiendo misericordia a usted, ¿eh? Es la trampa más grande que Satanás tiene sobre el pueblo, dice la hermana de Huay, que él se da por perdido. Tú me ganaste. Y Satanás decía, si yo me meto a los cerdos, los voy a empujar a todos al laredo y los dueños no les va a gustar eso y le van a echar la culpa a Jesús y los dueños lo van a correr de aquí. ¿Y pasó así o no pasó así? ¿Qué le dijeron a Jesús? Vete de aquí, sí o no. Pero dice la palabra de Dios que antes de irse había sanado ¿a quién? Al endemoniado de Gadarena, sí o no. Y el endemoniado le dice a Jesús, déjame ir contigo. ¿Y qué le dijo Jesús al endemoniado? Le dijo, ve a tu casa y cuenta lo que a Dios ha hecho por ti. La hermana Huay dice que cuando el endemoniado les explicó lo que había pasado, toda la ciudad de Gadarena la llamaron a Jesús para decirle, Maestro, perdónanos por lo que te hicimos. Y toda la ciudad, corrieron a Jesús, pero dejó una semilla. En Betania corrieron a de Jesús, pero ahí andaba una semilla de Jesús, ¿sí o no? Entonces, eran los fariseos los que creían que Abraham era su padre. Ahora, volviendo a la parábola, como estábamos en Juan 11, ¿qué hace Jesús en Juan 11? ¿Sí o no va a resucitar a quién? A Lázaro. Delante de todos los fariseos, ¿va a resucitar a Lázaro, sí o no? ¿Lo resucitó a Lázaro, sí o no? Lo resucitó. ¿Sí? ¿Y de qué sirvió? Ese mismo día le dieron un decreto de muerte a Jesús y también a Lázaro. ¿Y qué había dicho en la parábola? Aunque alguien se levante de los muertos, pero bueno, te lo voy a comprobar y vas a ver. Y se levantó Lázaro de los muertos, ¿y qué pasó para el pueblo? No sirvió de nada. ¿Está claro quién es el rico en la parábola, sí o no? Ahora vamos a ver quién es Lázaro. Vamos a ver quién es Lázaro. Vayan conmigo con Lázaro. Vayan volviendo a la parábola. Había un hombre rico, versículo 20. Había también en medio un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿A dónde estaba Lázaro? Estaba a la puerta. No lo dejaban entrar adentro a Lázaro. Y Lázaro estaba a la puerta esperando las migajas que cayeran, ¿sí o no? No se les olvide esa palabra, las migajas que caen, ¿eh?
Porque parece que hubo una historia ahí en la Biblia que a Jesús le pidieron las migajas. ¿Se acuerdan? Vayan conmigo, ya conocen la historia, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Ya la conocen bien. Bueno, vayan conmigo al libro de Mateo en el capítulo 15. Mateo, el capítulo 15, y van a ver ustedes esa historia allí. Mateo 15, y vamos a leer el versículo 21 para ver quién es Lázaro. Porque Lázaro está capeando todo de la mesa y se está comiendo las migajas. Y parece que hay alguien que también le dice, Jesús le dice a alguien que no coma de las migajas de la mesa, ¿sí o no? Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y dice, y he aquí una mujer cananea. Ahorita van a ver que era cananea, porque el Evangelio de Marcos no dice que era cananea. Bueno, era de Canaán, pero nos da otra región en Marcos, y ahorita vamos a ir allá. Aparece una mujer. ¿Qué simboliza una mujer en la Biblia? ¿Ah? ¿Qué simboliza una mujer? Una iglesia. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo les hago una pregunta. Cuando atormentó el demonio a Job, ¿también lo dejó con llagas? Sí. Y dice, pero Jesús no le respondió palabra. O en otras palabras, Jesús la ignoró a la mujer, a la cananea. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, fíjense ustedes, los discípulos le gritan, despídela. Y ahorita van a ver por qué quería que la corrieran. Dice, sácala de aquí, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no he sido enviado a ti, ahorita estoy con el rico, yo no fui enviado a ti. Y es razón, Jesús fue enviado a su pueblo, ¿sí o no? Porque había dicho Moisés, profeta o Jehová os levantará del medio de vosotros. Es decir, Jesús llegó a donde él tenía que llegar, con su pueblo escogido, ¿sí o no? Que en ese tiempo era la nación hebrea. Entonces Jesús le dice, bueno, mira, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Se perdió el rico, ¿verdad? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor. ¿Qué pedía la señora? Socorre. Misericordia, socórreme, Señor. Igual como Lázaro estaba a la puerta, ¿sí o no? Socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de ¿quién? De los hijos. ¿El rico era hijo de Abraham? No está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quién es el pan de vida en la Biblia? Es Cristo. Y echarlo a los perrillos. ¿Está pasando lo mismo en la parábola de Lázaro, sí o no? Las mismas descripciones. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pregunto, ¿Lázaro estaba comiendo las migajas que caían de la mesa del amo, sí o no? Sí. Es decir, que Lázaro es un símbolo a la mujer cananea. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, tan grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y ¿saben algo interesante? Que lo bueno que la misma historia de Mateo la va a marcar también Marcos en el capítulo 7. Pero Marcos va a añadir algunas otras palabritas que Mateo no las pone. Vayan conmigo a Marcos en el capítulo 7. Y quiero leer ahí Marcos 7. Y quiero leer en el versículo 24. Fíjense de dónde venía esta mujer. Mateo 7, ¿lo tienen todos? Mateo 7. Amén. Y el versículo 24 dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pero una mujer
cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó que él vino, se postró a sus pies. La mujer era ¿qué? ¿Qué era la mujer? ¿Era judía? No, era griega y sirofenicia de nación. Era una gentil. Es decir, Lázaro era un símbolo ¿a quién? A los gentiles. Ahora entienden por qué los discípulos querían que la correan. Es que si le ayudas a ella, no nos ayudas a nosotros. Y ahora dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero fíjense lo que Jesús va a decir ahora en el 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. ¿Usted entiende lo que está tratando de decir Jesús con eso? Sí. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Al pueblo de Jesús está diciendo, deja primero. Es como si yo dijera, hermanos, yo predico primero. Eso ya está dando la idea de que alguien más va a predicar después de mí, ¿sí o no? Porque no habría un primero si no hubiera un ¿qué? Un segundo, ¿sí o no? Por eso Pablo dice, nosotros que creemos en el Señor, dice, resucitaremos ¿qué? Primero. ¿Se acuerdan? Primera Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, ¿quiénes resucitan? Los impíos. Es decir, la Biblia no dijera un primero, al no ser que hubiera un segundo. Pero Jesús le está diciendo, deja primero que se sacien los hijos. ¿Por cuánto tiempo se te iban a saciar los hijos del pan? ¿Quién era el pan? Cristo. ¿Por cuánto tiempo iban a tener a Jesús todavía ellos? ¿Se acuerdan ustedes que Dios les había dado un límite de tiempo a la nación hebrea? Por medio del profeta Daniel le había dicho ¿cuánto tiempo? 70 semanas están determinadas, ¿para qué? Para tu pueblo y para tu nación. Y Jesús le dice a la griega, a la sirofenicia, le está diciendo, deja que primero ellos coman. Y ahora sí tú te vienes. Pero que coman ellos. Ellos respondieron, el capítulo 7 dice, respondiendo ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Noten, en la parábola dice que Lázaro comía las migajas de la mesa, debajo de la mesa del rico, pero aquí dice la mujer que aún debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿El rico era hijo de Abraham? Sí. Y sí o no decía Jesús en Mateo 22, que habíamos leído Mateo 15, decía, yo no soy enviada sino a los hijos ¿de quién? De Israel. Pero ahora aquí Jesús, la mujer está diciendo, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Los hijos de qué? De Israel. ¿Quién es el rico en la parábola? Los hijos de Israel, el pueblo. ¿Y quién es Lázaro? Los gentiles. ¿Le hizo un cambio de manos Dios? ¿O no le hizo un cambio de manos? ¿Verdad que la Odisea se parece más al rico, verdad? Me pregunto yo, ¿será que Dios también en el tiempo del fin va a hacer lo que hizo Jacob cuando estaba a punto de morir? ¿Se acuerdan lo que hizo Jacob? Le pusieron a Efraín y a Manasés. Y todos dicen que José era limpio de corazón, ¿verdad? Todos dicen José fue bueno, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo José? Papá, no, ponle la mano acá, papá, estás mal. ¿Y qué dijo el padre? No, así está bien. No, papá, pónsela al revés, así estás mal. Quería que bendicieran más a Efraín que a su hijo Manasés. Qué tremendo era José, ¿sí o no? También José tenía sus defectos. Por esta palabra, dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mis hermanos,
Les hago una pregunta. La parábola está hablando de gente que se quema allá en el infierno. Es más, si usted lee el texto, usted nunca en la parábola del rico y Lázaro va a encontrar la palabra cielo. Porque algunos dicen, oh, es que Lázaro se fue al cielo. El problema con eso es que en ningún lado de la parábola está la palabra cielo. Pero esos son inventos que uno le quiera añadir a la palabra de Dios, hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia nunca nos ha dicho. Entonces, ¿de qué habla la parábola del rico y Lázaro? De los gentiles. Habla de un cambio, ¿sí o no?, que se hace. Y el rico se perdió. Les hago una pregunta, ¿se perdió la nación entera de Israel o no se perdió? Y cuando se perdió la nación hebrea de Israel, ¿a dónde fue el evangelio? A los gentiles. ¿A los griegos? ¿Sí o no? Al mundo entero. La hermana Juay dice, ¿se acuerdan ustedes, y con esto concluyo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús, cuántas veces el Padre habló del cielo, diciendo este es mi hijo amado? ¿Cuántas veces se lo dijo? ¿Alguien tiene algún número? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿2 veces lo dijo el Padre? Sí, en el bautismo y cuando apareció en el monte. En el monte de la transfiguración. Sí. Pues les voy a decir que Dios habló 3 veces. Ah, la cruz. No, no en la cruz. En la cruz no dijo este es mi hijo amado. Resulta que Jesús, no, una fue en el monte de la transfiguración, otro fue en el bautizo, pero la otra que ustedes no saben es la que muchos ignoran. Porque cuando el Padre vuelve a hablar, está, por la escasez del tiempo, dice que Cristo estaba en una sinagoga predicando. Y llegan y le tocan la puerta. Ah, cuando llegó la mamá. No, la mamá no. Venga, mañana. A ver. Pero sí, la mamá la fue a buscar en sábado, ¿no? La mamá tal vez se fue a preparar la comida y Jesús en el sermón. Pero Jesús llega y tocan y abre la puerta a Pedro. Y dice, ¿quién es? Eran unos griegos que habían llegado al tema. Y le dicen, queremos hablar con el maestro. Y Pedro dice, ok, háganse para allá, ahorita déjenle digo. Háganse para allá. Y llega Jesús, y llega Pedro con Jesús y le dice, maestro, allá afuera te buscan unos griegos. Y Jesús sale afuera y dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. La hermana Juay dice, esos griegos era la voz gentil que clamaba en todo el mundo pidiendo pan. Y Jesús llega y les dice, miren, si la semilla no cae en tierra, no puede dar fruto. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Estaba hablando de su muerte, que él tenía que morir para salir. Y los griegos le dicen, está en la palabra de Dios, le dicen, ¿y qué con nosotros en tu plan? ¿Dónde cabemos en tu plan? Y en ese momento el Padre, no hablando, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Se cambiaron los bandos. Así como Dios le habló a la nación hebrea y descendió el Espíritu Santo, así también Dios habló desde los cielos para hablarle a los griegos. ¿Y quién escuchó? Los griegos escucharon. Y el pueblo no escuchó. Y el pueblo se perdió. ¿Quedó claro la parábola del rico y Lázaro? ¿De qué está hablando aquí? De la inmortalidad del alma, ¿verdad? Está hablando de que no nos moremos, nos vamos al infierno o al cielo. ¿Eso está hablando? No. Pues es un cambio. Vamos a estar en pie, vamos a cantar un himno. Vamos a cantar un himno. Creo que... No, de ustedes. De ustedes vamos a cantar. Vamos a cantar un himno, hermanos, vamos a estar en pie. Vamos a invitar a la hermana Nayoni y a la... Himno número 169. Himno 169, vamos a cantar.
Suene la trompeta del misterio del Señor, que se florece la vida que dé. Cuando lleguen los salvados ante el mago, veo que se de vida yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucito glorioso de peregrinación, Dios de glorias celestiales a gozar, y triunfante entrarán en las mansiones de la luz, porque aquí también un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo